Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje que corresponde al día domingo. Me gustaría, como siempre, antes de iniciar, hacer una oración y le voy a pedir a ustedes, hermanos que están ahí, por favor inclinen su rostro y acompáñenme a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque nos das este tiempo de estudiar tu palabra, Señor, y Padre, aparte de ello, Señor, de ponerla en práctica, Señor, cuando aprendemos cosas nuevas, Señor. Padre, recordamos, Señor, las Escrituras, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda todas las cosas, el que nos enseña, Padre. Y, Señor, eso es lo que nosotros pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos enseñe, Señor, que pueda hacernos entender tu palabra y ponerla en práctica. Señor, gracias porque yo sé que contestas la oración y sé que, Señor, el que está aquí al frente, que es un siervo tuyo, simple y sencillamente sea un instrumento en tus manos. Padre, gracias porque, Señor, podemos aprender de tu palabra y, Señor, que sea de provecho para los que oyen en esta hora tu palabra. Bendito seas, alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que todos conocemos y quiero tomar una parte de ese pasaje para sacar una enseñanza de él. Ese pasaje está en Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 1. Y dice así de esta manera, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y este pasaje, si bien es cierto que está aplicado, o está dirigido más que todo a las personas que son jóvenes y la recomendación es que nos acordemos del Señor o que se acuerden del Señor, quiero tomar de este pasaje una frase que está ahí o una oración que está ahí. Dice así, el pasaje, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y la partecita que voy a tomar es antes que vengan los días malos. Y hoy quiero hablar precisamente de los días malos, Y quiero tomar este pasaje porque dice antes que, y la palabra antes que, o la expresión antes que, en este pasaje da por cierto que los días malos van a venir, van a llegar. Y entonces aquí la recomendación es que los jóvenes se acuerden cuando están en la juventud antes que lleguen esos días malos. Y quiero decirle, hermano, lo siguiente, todos sin excepción, en la vida tenemos días malos, ¿Por qué tenemos días malos? Porque los días malos, son parte de nuestra vida. Ahora, cuando definimos días malos, lo definimos en base a algunas cosas que nosotros tenemos ya prefijadas en la memoria y decimos, el día malo es por esto, o el día malo es porque me pasó esto, o el día malo es porque no puedo lograr esto, o el día malo es por esto, pero todos tenemos una razón para decir, la razón por la cual es el día malo. Pero a lo que yo voy a llevarlo es no que me diga por qué es el día malo, sino a el hecho de que todos tenemos días malos, y que los días malos son esencialmente parte de nuestra vida, o sea, todos sin excepción, pasamos esos días. Algunos días malos los pasamos y ya jamás los volvemos a recordar, pero otros días malos marcan nuestra vida para siempre. Y cuando yo digo marca nuestra vida, estoy hablando que pueden marcar nuestra vida sentimental, pueden marcar nuestra vida espiritual, pueden marcar nuestra vida desde el punto de vista físico también, desde el punto de vista mental. Entonces, hay días que pasan, no los recordamos, pero hay otros días que sí marcan nuestra vida. Hay días malos que no dejan huella, simple y sencillamente vivimos un día malo y pasó, Pero hay otros días malos que sí dejan huella en nuestra vida, de tal manera que después de un evento de esos, nada es igual.
Por ejemplo, un ejemplo muy, a lo mejor muy drástico. Va alguien manejando en el carro, va bien, aparentemente va bien, va a exceso de velocidad, de repente se descontrola el carro, sufre un choque y pierde uno de sus miembros, una pierna, un brazo, no sé. Ese es un día malo y de ahí para adelante, con la pérdida de aquel miembro, nada vuelve a ser igual que antes. Entonces, días malos que marcaron nuestra vida para siempre, que jamás nada volvió a ser igual. Hoy quiero platicarles una historia que está en la Biblia, de un personaje que ustedes ya conocen y no tuvo un día malo, tuvo 2 días malos y fueron días malos pero en serio. Cuando nosotros los vemos desde el punto de vista humano, fueron 2 días muy malos pero muy fuertes, con un espacio de tiempo que no está determinado en la palabra de Dios, porque no sabemos cuánto tiempo pasó entre el primer día malo y el segundo día malo, ¿ok? No sabemos, pero todos 2 días malos, ¿ok? Y cuando nosotros examinamos la historia, yo no quisiera estar en el lugar de ese personaje de la Biblia, porque realmente fue, desde el punto de vista humano y juzgándolo en ese momento, fue una desgracia muy grande. Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo. Ese personaje se llamó Job. Y déjeme decirle, yo les dije que tuvo 2 días malos. Abra su Biblia, por favor, ¿ok? Ahí en Job, capítulo número 1. Y de Job quiero analizar lo siguiente en relación con los días malos, ¿ok? Que dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés. La primera cosa que quiero analizar es Job el hombre. Job el hombre, o sea, cómo es él, quién es él, su personalidad, su espiritualidad. Lo segundo que quiero analizar es los 2 días, el origen de los 2 días malos que él tuvo. ¿Okay? Lo tercero que quiero analizar es el entorno social que están alrededor de estos 2 días malos de este personaje que se llama Job. Y lo tercero, quiero analizar la reacción de Job, la cuarta cosa, quiero analizar la reacción de Job, y el quinto, el resultado final de este personaje. Y quiero empezar leyendo la Biblia. Abra su Biblia en Job, capítulo número 1, y dice así el versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Ok, este es el primer pasaje que vamos a analizar. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ok, Uz, ¿dónde está Uz? No quiero usar ahorita el pizarrón, pero Uz está cerca. Si ustedes ubican a Palestina, cruzan el Jordán, está Edom, y abajo por ahí está la que nosotros conocemos tierra de Uz. ¿Okay? Abajo del Mar Muerto, a un lado, por ahí está la tierra de Uz. Y entonces dice que ahí había un varón o un hombre, como dicen en otras versiones. Y esto es lo primero que quiero puntualizar. Job es un varón, Job es un hombre, y como tal está simple y sencillamente hecho con la naturaleza humana, de tal manera que Job es exactamente igual que tú y que yo. No tiene nada de extraordinario en el sentido humano hablando, ¿ok? Está sujeto a sentimientos igual que tú, igual que yo. Está sujeto a sus pensamientos, tiene su proceso de razonamiento igual que tú, igual que yo, ¿ok?
Y Job puede reaccionar ante las situaciones de la vida igual que tú o igual que yo. Ahora, es algo muy interesante el hecho de que él se llame Job. Y entre los nombres de la Biblia, el más difícil de definir, ¿ok?, es precisamente el nombre Job, porque no hay una definición específica para este nombre, no la hay. ¿Ok? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el nombre Juan, que es gracioso don de Dios, Abraham es padre de multitudes y así. Cada nombre de la Biblia tiene un significado específico. Pero cuando llegamos a Job, no encontramos un nombre o una definición específica. El nombre Job puede tener tres orígenes. El primer origen que puede tener es el semítico, y la raíz de Job en el semítico quiere decir ¿dónde estás, Padre? ¿Ok? Esa es la interpretación que se le ha dado al nombre Job en el idioma de los semitas. ¿Dónde estás, Padre? En cuanto nosotros estudiamos la raíz de Job desde el punto de vista de hebreo, viene de una raíz que se llama un enemigo. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es Job en el idioma del semítico, que es ¿dónde estás, Padre?, a lo que es la raíz en el hebreo que dice un enemigo. Ahora, si nosotros consideramos que Job, ahorita vamos a ver, no es precisamente un israelita, sino es un contemporáneo. Entonces Job puede ser que tenga alguna descendencia de los árabes, o no sé, por ahí de Sem o de Jafet, no lo sé, por ahí. Y entonces, si nosotros tomamos del idioma árabe el nombre Job en el árabe significa uno que se arrepiente. Y entonces tenemos tres dificultades aquí. Semítico es ¿dónde estás, Padre? Hebreo es un enemigo, y en el árabe significa simple y sencillamente uno que se arrepiente. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, y tenemos esta historia en tierra de Uz, ¿cuándo es cuando se da esta historia? Porque esto no es una parábola, como muchos creen suponer que el libro de Job es una parábola. Yo estoy convencido de que no es una parábola, sino que Job es un personaje real que existió y que tiene su historia, y esa historia fue escrita aquí y fue incrustada en el libro de Job, en la palabra de Dios. ¿Cuándo tiene razón la historia? Los que más, las más opiniones es que Job probablemente fue un contemporáneo de Abraham, o un poquito antes de Abraham, o existió por esa época. Entonces, si ese es el origen de Job y existió en esa época, nos vamos a dar cuenta que Job, la historia de Job, no es de un israelita, sino que es de alguien que existió antes de que existiera el pueblo de Israel. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Les digo por lo siguiente: porque antes de que existiera el pueblo de Israel, no estaba la Torah de Dios, no había Torah de Dios, no había ley de Dios. Y entonces todo lo que se conocía de Dios, todo lo que antes se conocía de Dios, era simple y sencillamente por una tradición oral. El padre enseñaba a los hijos el temor de Dios, el padre enseñaba a los hijos la comunión con Dios, y entonces, si Job existió contemporáneo de Abraham, Job nunca se dio cuenta de la Torah de Dios. Y lo que él sabe de Dios, y la fe que él tenía en Dios, fue producto de la educación que Job recibió de sus padres, y esa educación creó en él una convicción de tal manera
de tal manera que Job llega a ser un varón muy especial, espiritualmente hablando, humanamente hablando y socialmente hablando. No sé si me expliqué, pero yo creo que sí. Ok. Entonces, ¿quién es Job? Job es alguien que recibió instrucción. Job es alguien que desarrolló su fe de la tradición oral. Job es alguien que esa instrucción que recibió hizo que tuviera convicciones. Y Job es alguien que su fe es el resultado no de la Torah de Dios escrita, no de la ley de Dios, sino simple y sencillamente de lo que él recibe. Ahora, es muy interesante, ¿ok? Porque cuando nosotros leemos, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí están 4 características de Job. Y estas características engloban la totalidad de lo que es Job. Engloba, 1, lo que Job es espiritualmente. 2, engloba lo que Job es intelectualmente o sentimentalmente. Estamos hablando de las funciones del alma, mente, voluntad y emociones. Y estamos hablando también lo que Job es socialmente hablando aquí. Okay, y entonces implica la totalidad del ser humano, espíritu, alma, cuerpo y social. Y ahora, cuando yo leo este pasaje, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, esto que está en el 1 no es un concepto que alguien está escribiendo sobre Job. Óigalo bien. No es un concepto humano, no es un concepto que alguien humanamente hablando está describiendo de Job, porque no lo es. ¿Okay? Lo que está escribiendo aquí, el que está escribiendo aquí es el concepto que Dios tiene de Job. ¿Okay? Es el pensamiento de Dios de Job. Y esto usted lo puede comprobar donde abra su Biblia, por favor, ¿ok? El más adelante dice así, versículo 8: no has considerado, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Está viendo aquí? ¿Ok? ¿Quién es el que tiene este concepto de Job? Es Dios el que escribe, es Dios el que tiene el concepto. Y más adelante, ¿ok? En el 2.3 se vuelve a repetir este concepto donde dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ok? Y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me insistas contra él para que lo arruinara sin causa. Y entonces aquí tenemos 3 veces en este pasaje se repite las características de Job. Ok, varón, ok, perfecto y recto. Y cuando nosotros aquí hablamos, yo me tomé la libertad de leer en otra versión de la Biblia. Ok, aquí en la palabra recto y perfecto, aquí no es que realmente que sea alguien perfecto y que no tenga pecado, no se refiere a eso. Simple y sencillamente la palabra aquí perfecto se refiere a que él es justo. Y en mis apuntes yo tengo aquí, por ejemplo, en otra versión dice, ok, aquí dice perfecto y recto. En otra versión de la palabra de Dios dice íntegro, ok, y justo. ¿Okay? Y cuando nosotros nos acercamos a estas 2 características, una de ellas habla, okay, del aspecto social, donde dice que Job es un varón justo, y cuando la palabra de Dios en otra versión dice que es íntegro, habla de su calidad moral. Ahora, cuando yo me acerco a la palabra de Dios y veo que Job es justo,
y Job es íntegro, yo me doy cuenta de que ese es el resultado de lo que viene más adelante, ¿okay? Porque alguien no puede ser justo e íntegro si no tiene las características de temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, la cuestión aquí es que Job llega a ser un varón recto, Job llega a ser un varón justo, y esto es que la sociedad reconoce en Job esas características, y esas características es simple y sencillamente porque él es un varón que es temeroso de Dios. Okay. Alguien que no tenga temor de Dios definitivamente no puede ser justo ni íntegro. Okay. Porque entonces no estaría manejado por Dios, estaría manejado ahora por el diablo, Satanás, los demonios, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención cuando dice aquí temeroso de Dios. Ahora, lo que yo estaba comentando antes, que Job, cuando aprende el temor de Dios, lo aprende no de la Torah, no de algo escrito, tiene más mérito cuando Job se vuelve temeroso de Dios por la enseñanza que él ha recibido cuando él estaba con su padre o en la familia. Y esto tiene más mérito porque el temor de Dios se conceptúa en base, ¿okay?, no a lo que está escrito. ¿Okay? Cuando yo quiero decir, bueno, yo tengo temor a Dios, ¿y por qué tienes temor a Dios? Porque yo me encuentro aquí en la palabra de Dios que dice esto y que dice el otro, y entonces yo temo a Dios. ¿Okay? Pero Job no es así. Job, su temor, no sé si me puedan entender, hermanos, pero yo creo que sí me entienden. O sea, el temor de Job me parece excepcional porque no está basado en letras, sino está basado en convicciones, Y esa convicción lo lleva a una práctica correcta, espiritualmente hablando, dice, apartado del mal. Y entonces, esa convicción correcta que él tiene del temor a Dios hace precisamente que se aparte del mal, que evite el pecado, y creo que es lo que nos falta a nosotros mucho en la actualidad, que tengamos precisamente un temor de Dios como el que tenía Job, un temor reverente, un temor en el cual nosotros, reconozcamos lo que es Dios, reconozcamos que el Señor está ahí, reconozcamos realmente el poder de Dios, y que ese conocimiento que nosotros tengamos de Dios nos lleve precisamente a evitar el pecado. Nos hace falta mucho el temor reverente a Dios. En una ocasión yo oyendo un mensaje decía el hermano, cada quien actúa de acuerdo al concepto que él tiene de Dios. Y hay unos que tienen un concepto muy pobre de Dios, y entonces ellos, su vida espiritual es muy pobre, y creo que lo que él decía es muy correcto. Ahora, estas son las características de Job. Las repaso nada más. ¿Qué dice la Biblia? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El origen del día malo, de los días malos. Y yo me encuentro aquí que son 2 días malos que tuvo Job. El primero está en el 1:6. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y aquí está el origen del primer día malo. Y
yo cuando leo esta historia me quiero imaginar lo siguiente. Ese día para Job era normal, se levantó, estaba haciendo sus actividades normales y su vida continúa normal. Si Job hubiera visto lo que estaba pasando en el cielo, yo no sé cómo hubiera reaccionado, pero yo hubiera pegado de gritos, ¿okay? Si hubiera visto la escena celestial y yo le hubiera dicho a Jehová, no, espérate, no. ¿Ok? Pero aquí el origen no es simple y sencillamente, ¿ok? Que el día malo viene como una consecuencia de un acto que nosotros tenemos en nuestra vida que es incorrecto. Quiero que lo voy a dejar muy claro. Hay días malos en nuestra vida que son consecuencias de cosas que nosotros hacemos que son incorrectas. Y entonces tenemos que viene un día malo a consecuencia de lo que yo mismo provoqué. El que viene a alta velocidad está exponiéndose a un accidente. Mire, déjeme decirle algo. Yo aprendí cuando estaba en la escuela, en la facultad de medicina, cuando me dieron la clase de psiquiatría, me dijeron lo siguiente, que los corredores de autos, los de esos de carreras de primera, ustedes saben, de los que corren los autos, dice que son suicidas en potencia, ¿ok? Porque ellos de alguna manera están buscando la muerte, ¿ok? Y así es, nosotros hacemos en la vida cosas que a veces son malas y tenemos que cosechar las consecuencias. En el caso de Job, no es así. El día malo no viene porque Job haya hecho algo malo delante de Dios, y eso lo quiero puntualizar. ¿Por qué sucede el día malo? Por una cuestión espiritual que se da allá en el cielo, ¿ok? Y esa es una cuestión entre Dios y Satanás que de alguna manera afecta a Job en su vida, en su familia. Y entonces aquí nosotros encontramos la historia. Un día, ¿qué día? ¿Ok? Allá en el cielo, cuando Satanás y Jehová empiezan a platicar y Jehová llama la atención hacia el personaje que es Job. Y entonces aquí dice que Satanás salió delante de Jehová. ¿Qué hizo Satanás? Le quitó primero todo lo que Job tenía. ¿En qué consistió el primer día malo de Job? El primer día malo de Job consistió en que Satanás le quitó todo lo que tenía. Y eso, todo lo que tenía, está del versículo 13 hasta terminar el capítulo en el versículo número 22. ¿Qué fue lo que le quitó? Le quitó primero a sus hijos. Dice así: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas placiendo cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice: aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, los cuales cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Okay? Y aquí está el primer día malo. ¿En qué consiste el primer día malo? En que el diablo le quita todo lo que tiene, incluyendo a la familia. Ahora, dice así el 20: entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Y aquí tengo yo preguntas que hacer. ¿Por qué Dios permite
que si Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué permite Dios que se toque a Job en sus bienes? Ahora, no solamente permite que se toque a Dios en sus bienes, sino que al tocar sus bienes también toca gente que está alrededor de Job, que es inocente y tienen que pagar con su vida el día malo de Job. Y me refiero, por ejemplo, a sus hijos, y me refiero, por ejemplo, a sus criados. ¿Ok? ¿En qué sentido Job tuvo un día malo? Que no solamente le quitaron sus bienes, sino que también le quitaron su familia y le quitaron su servidumbre. ¿Y por qué Dios permite que el Satanás ponga manos sobre Job, quitándole, ¿ok?, y muriendo gente inocente? O sea, ¿por qué esto? Y déjeme decirle, hermano, que yo no lo puedo entender. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué así de esta manera? Yo no lo puedo entender. Pero lo que sí puedo entender es que Dios tiene una voluntad que es soberana y que Él hace y permite que se hagan las cosas de acuerdo a su soberana voluntad. Y que nosotros no somos quienes para, de alguna manera, cuestionar a Dios o preguntarle a Dios por qué se está haciendo. Si nosotros leemos toda la historia del libro de Job, usted se va a dar cuenta de que Dios nunca le explica a Job por qué permitió que Job tuviera este tipo de prueba o de sufrimiento. Dios nunca se lo explica, porque nunca se lo explica. Job nunca se da cuenta que el sufrimiento fue producto de una cuestión espiritual entre Dios y Satanás. ¿Por qué Dios permite esto? No lo sé. ¿Por qué Dios en su voluntad hace que el diablo se lleve a gente inocente, ¿okay?, para que otras personas tengan días malos? No lo sé. ¿Ok? Pero lo que sí sé es que esto es soberana voluntad de Dios. Y que Dios lo permite, y que Dios lo hace, y que no podemos cuestionarlo. El segundo día malo de Job dice así, versículo número 2. Capítulo 2, perdón. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y quiero puntualizar, otro día. Versículo número 6 del 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Y el versículo 1 del 2 dice, otro día. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fue el primer acontecimiento, desde que Satanás se presenta primera vez y desde que Dios le da permiso a Satanás para que le quite todos los bienes, la familia y los criados a Job? ¿Cuánto tiempo pasó entre ese primer día y el otro día o el segundo día malo que tiene Job, que está registrado en el 2.1? Y déjeme decirle que no encontré respuesta en todos los pasajes que yo estudié para tratar de contestar esta pregunta. No la hay, porque no la hay. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Job le quitan todo y este otro día. Pero lo que sí es cierto es que hubo un segundo día. Y dice que vinieron a presentarse, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová,
piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, está en tu mano, guarda su vida. Ok, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Otro día malo y muy malo para Job. Ha perdido todo, ha quedado en la ruina, humanamente hablando, ha quedado sin familia, simple y sencillamente tiene a su lado a su mujer. ¿Okay? Y ellos están solitos, los dos. Pero es otro día donde Satanás se presenta delante de Jehová. ¿Okay? Jehová le dice, mira, ya ves, él es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, cuando tú le has quitado todo, él ha mantenido su integridad y no ha blasfemado contra mí. Y entonces Satanás le dice, pues qué chiste, ¿ok? Piel por piel. Y esta es una expresión, yo estudié esto y es una expresión que se da en términos de comercio. Y en términos de comercio, en el Medio Oriente dice, yo te doy una piel y tú me das otra de igual valor. Y eso es lo que significa piel por piel. Y aquí, cuando Satanás dice piel por piel y el hombre dará todo lo que tiene por su vida, esto quiere decir, ok, está bien, él no ha blasfemado porque ha perdido todo, pero ¿qué tal si tocas su cuerpo y sus huesos? Él, estoy seguro que va a blasfemar delante de tu misma presencia. Y Jehová le dice, está bien, no hay problema, toca su cuerpo, sus huesos, pero no su vida. Y entonces dice la palabra de Dios que él sale y le pone una sarna maligna. Yo hice un apunte aquí y es muy interesante, ¿ok? Donde la Biblia dice sarna maligna. Esto se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo número 27, donde dice, Jehová te herirá, ¿ok? Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 27, dice, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, me doy cuenta que esta sarna que dice aquí la palabra de Dios en Job, la palabra de Dios es Cheín, que quiere decir enfermedad en la piel. Es una enfermedad, no es precisamente lepra, sino es una enfermedad, no sé, tal vez sarna o una enfermedad de la piel altamente contagiosa, que da mucha comezón y que aparte da supuración de la piel. No han podido los escritores de la Biblia describir cuál es la enfermedad de Job, pero lo que sí es muy cierto es que dice la Biblia que tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y esta palabra en medio de ceniza es mesbel. Mesbele, esa es la palabra mesbele, o sea, mesbele es un lugar que está, déjenme explicarles un poquito, aunque el tiempo se me está yendo muy rápido, ¿qué es el mesbele? El mesbele es un lugar donde está fuera de la ciudad, y ese lugar consiste en que todos los excrementos de los animales que se tiene en casa se recoge, y ese excremento cuando está seco, se recoge cuando está seco y se lleva a ese lugar y se empieza a acumular ahí en ese lugar todo el excremento seco.
y de cuando en cuando se le prende fuego a todo ese excremento seco que está fuera de la ciudad, y ese excremento seco se convierte en ceniza. Y ese lugar es el lugar donde algunos con enfermedades especiales de la piel, que su piel se volvía muy delicada, en este caso con mucha comezón, entonces ellos acudían a ese lugar porque esa ceniza frotada en ellos aliviaba un poquito la sensación de comezón. Entonces nosotros tenemos aquí que Job, cuando dice la palabra de Dios que está con una sarna, es una sarna maligna de la que habla Deuteronomio, y es una sarna que necesita precisamente que Job salga de la ciudad y esté sentado en ese lugar donde está la ceniza, porque ahí de alguna manera Job tiene un poco de alivio para su enfermedad. Ahora, esta es la razón por la cual no le conocieron los 3 amigos que llegaron, porque la palabra de Dios dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron. ¿Okay? El versículo 12 del 2, no le conocieron. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba en ese lugar y estaba lleno de cenizas. Y qué sorpresa para los amigos encontrar a Job en ese lugar. Entonces, quiero que lo pongamos en la dimensión que es el segundo día malo, es un día mucho, pero mucho, muy malo, porque entonces Job está muy enfermo y Job tiene una enfermedad que le ocasiona mucha irritación de la piel y tiene que estar entre las cenizas porque de alguna manera eso alivia un poquito su enfermedad. Entonces, que tenemos que el segundo día de veras que realmente es terrible, muy terrible para Job, ¿ok? Y entonces aquí lo que el diablo quiere decir es lo siguiente: si tú tocas a Job, él va a dar todo por su vida. ¿Okay? Es lo que significa piel por piel, y el hombre dará todo por su vida. Ahora, estos 2 días malos, ¿ok? No sabemos realmente cuánto duró. ¿Cuánto duró entre el primero y el segundo? No sabemos. ¿Y cuánto duró todo lo que es el proceso del segundo día hasta que Dios restaura la vida de Job? No lo sabemos. Alguien dice ahí que duró 7 días, y 7 días se me hacen realmente muy poquitos, porque aquí dice la palabra de Dios que los amigos de él se sentaron y estuvieron sentados junto a Job durante 7 días y 7 noches, y entonces es que comenzaron. Ahorita voy a hablar de ello. Entonces, no sabemos cuánto dura estos días malos, pero son días muy malos. ¿Cuántos días nosotros hemos tenido así, hermano, como esto? Yo al menos no creo haber tenido un día tan pesado o tan malo como estos. Y espero, ojalá que Dios nunca tenga una conversación en el cielo que digan allá: ¿no has visto allá a mi siervo Humberto Hernández que está en la Nueva Jerusalén? ¿O no has visto a los diáconos de la Nueva Jerusalén que están ahí, que mire, son siervos? Yo no quiero, hermano, sinceramente, no quiero una conversación de esa, porque no quiero que me pase lo que a Job. Es una prueba muy fuerte. Continuamos. Ok. El entorno social. El entorno social está primero su esposa. Ok. Job ha quedado solo, no tiene hijos, no tiene respaldo, no tiene sirvientes, no tiene bienes. Todo lo ha perdido, y lo único que tiene a su lado es su esposa. ¿Y qué significa, para su esposa tener a Job? Lo que significa para su esposa tener a Job es una carga muy grande, y esto es una carga social, porque su esposo tiene que salir y estar entre las cenizas, y ella de alguna manera tiene que ir para atender a su esposo que está entre las cenizas, y esto ocasiona, socialmente hablando, a la mujer, ocasiona que la sociedad la rechace, porque de alguna manera la mujer va a tener contacto con Job y está expuesta al contagio, y entonces
lógicamente la sociedad, al ver que ella tiene contacto con su marido y que puede haber contagio de ella, entonces la sociedad la rechaza. Y entonces ella tiene una grande carga social. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la sociedad es cruel y no entiende muchas cosas. Lo segundo que la mujer de Job tiene es que ella no puede entender desde el punto de vista espiritual cómo Job está haciendo o entiende su día malo. Ella no puede entender que de alguna manera esto puede ser alguna prueba de Dios. Y en vez de ser un apoyo para Job, ella se convierte, o el diablo la levanta, no como un apoyo, sino como alguien que está condenando a Job. Y entonces, en vez de recibir apoyo, en vez de que la mujer sea de fortaleza para él, es todo lo contrario, se vuelve todo lo contrario. ¿Okay? No es una ayuda idónea aquí, sino aquí se vuelve una estorbo idóneo, espiritualmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Ok? Y a través de estas palabras nos damos cuenta de la ceguera espiritual en la cual la mujer de Job está. Ella, si bien es cierto que padece porque ha perdido a sus hijos, ¿okay?, ella de alguna manera tiene esta ceguera y no tiene la fe que Job tiene, no tiene la confianza que Job tiene, y entonces le está diciendo a Job, ya no seas íntegro, maldice a Dios y muérete. Y en otras versiones de la palabra de Dios, entonces dice lo siguiente: entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y otras versiones dice, bendice a Dios y muérete. Y entonces, si nosotros examinamos la palabra de Dios en la región, en la Biblia más antigua, dice, bendice a Dios, y aquí dice, maldice a Dios. Lo que realmente la mujer le está diciendo a Job es, olvídate de Dios. Ya no retengas tu integridad, olvídate de Dios, ya olvídate de Dios, deja a Dios, y muérete. Para la mujer, la muerte podría o sería la solución a los problemas de Job. Qué fácil sería para la mujer, que Job se muriera, porque para ella terminarían los problemas y ella quedaría en libertad, y se acabaría el rechazo social de la mujer. No sé si me entendieron, ¿verdad? Pero sería muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues ya muérete, pues ya estás sufriendo demasiado. Y aquí nosotros podemos entender, la confianza que Job tiene en Dios y la fe que Dios tiene, que Job tiene en Dios, porque le dice, la respuesta de Job es muy significativa, y le dijo, como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y esto viene a reforzar lo que está en el 22.1, en el 1.22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y cuando yo junto estos pasajes, yo me doy cuenta que realmente donde dice temeroso de Dios, ese temor a Dios lo lleva simple y sencillamente a pensar que Dios tiene esa voluntad y que él está sometido a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios para Job es perfecta. Y no importa lo que pase, y no importa lo que venga, y no importa si él ha perdido sus bienes, Dios no tiene un despropósito, sino que Dios tiene un propósito muy específico cuando pasa esto con la vida de Job. Y Dios tiene un propósito muy específico también cuando hace o le permite que Satanás toque su cuerpo y lo lleva a esta enfermedad. Y esto a mí, hermano, me llena de enseñanza. No importa los días malos que nosotros tengamos,
No importa lo que venga, sabemos precisamente y nuestra fe tiene que estar cimentada en Dios y tenemos que entender que pase lo que pase y aun cuando nosotros consideremos que los días son malos desde nuestro punto de vista, Dios siempre va a tener un propósito atrás de ese día malo. Tengo otro aspecto aquí muy importante también para examinar, que es en el aspecto social. Y el aspecto social tiene que ver con los amigos de Job. Y dice así: y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego que vieron que todo este mal le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido de venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos regó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. El 11 al 13. Y aquí tenemos, 3 amigos de Job. Y lo primero que quiero decir que estos amigos eran amigos sinceros de Job. Y cuando la Biblia dice aquí que vinieron para consolarle, es una realidad. O sea, la intención de los amigos de Job simple y sencillamente era para consolarle y condolerse de él en base a una amistad que Job había tenido o tiene con esos 3 amigos. Ahora, yo me doy cuenta que era una amistad sincera y era una amistad basada en el amor, porque dice la Biblia que cuando llegaron no le conocieron, y al verle entonces lloraron, y dice la Biblia que lloraron a grito abierto. Y esto me habla a mí de que realmente ellos se están doliendo con lo que está pasando con Job. ¿Cómo me gustaría a mí, de veras, y cómo me gustaría que los hermanos de la iglesia tuvieran este tipo de amistad cuando alguien pasa por algo, que toda la iglesia se doliera, y se doliera así, de esta manera como se dolieron los amigos de Job. Y esa es la parte buena de esta amistad, de los amigos que se conduelen y vienen para consolarle. La parte negativa de esta amistad es lo que ellos piensan, de Job. Déjeme explicarlo de otra manera. Es el juicio que ellos hacen de Job por lo que está pasando. Y ellos hacen un juicio, y esto está desde el capítulo número 4 hasta el capítulo número 27, por ahí está el juicio que estos 3 amigos hacen sobre Job. Y el postulado es el siguiente, Los amigos dicen que si Job está en esa situación es porque algo malo pasó en la vida de Job, y ahora lo que está pasando con su vida y ese sufrimiento que él tiene es producto de su pecado. Y esto es simple y sencillamente una formación religiosa, y esto es también una formación cultural que existe en los tiempos bíblicos y hasta el día de hoy. ¿En qué se basa esto? Se basa simple y sencillamente en la enseñanza que se ha dado religiosamente hablando, y esto nosotros lo podemos encontrar también allá en el libro de Juan, capítulo número 8, cuando Jesucristo va con sus discípulos, ven a un ciego que está ahí, y entonces los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es la cultura, y esa es la cultura que también los amigos de Job tienen, que Job está sufriendo porque él pecó, y esa es una cultura, pero también es una educación religiosa que ellos han recibido. Y nosotros también muchas veces nos dejamos llevar precisamente por esta situación, y pensamos que cuando los hermanos están sufriendo, cuando los hermanos están pasando por algo, es porque de alguna manera ellos han pecado. En una ocasión, hablando con un amigo mío que asistía a la iglesia,
él se fue muy desconsolado de la iglesia, no les digo cuál, ni les digo quién, porque después van a saber y y él me dijo lo siguiente: Humberto, ya no voy a la iglesia porque el pastor de la iglesia tuvo una conversación conmigo y él me dijo que mi enfermedad era por mi pecado y yo no estoy de acuerdo con ello porque mi enfermedad tiene otro origen. Y desgraciadamente ese hermano se fue de la congregación por esa situación. Y esa situación es muy estándar en la iglesia y creemos que lo que está pasando con los hermanos es producto de su pecado y no, hermano, yo quiero corregir esto. Hay muchas cosas que pasan con los hermanos o días malos que tienen los hermanos que no son producto del pecado, no son producto de las situaciones incorrectas de la vida de los hermanos. ¿Okay? Simple y sencillamente es una prueba de Dios y esto es totalmente diferente a sufrir por la consecuencia del pecado que a sufrir porque hay una prueba de parte de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada y entonces el caso de Job es un caso donde la fe de Job es probada, ¿ok? Y Dios permite que el Satanás venga y tenga Job días malos, ¿ok? Para que la fe de Job sea probada y esto sirva de enseñanza para nosotros. Entonces no tomemos la actitud de los amigos de Job, de Bildad, de Zofar, de Elifaz, no tomemos esa actitud. Entendamos, hermanos, que muchas situaciones de los hermanos, muchos días malos, son precisamente la prueba de Dios, de la fe de cada uno de los hermanos. Y ahí sí, cada uno de nosotros en un determinado momento va a tener que ser probada nuestra fe. Porque la prueba cuando es probada, entonces se aquilata y se vuelve más pura. Y esto es entonces parte de nuestra vida cristiana, que Dios tenga que estar probando nuestra fe y que nosotros atravesemos por estos días malos, atravesemos por estas tribulaciones, para que al igual que Job, cuando salgamos de ello, entonces tengamos una bendición especial de parte de Dios. Ya no tengo tiempo para hablar acerca de la actitud de Job o de la respuesta de Job, pero si usted quiere ver, la respuesta de Job está en el capítulo, se los voy a dar. Capítulo número 27, ahí empieza la respuesta de Job, su justificación. 27, 28, 29, 30 y 31. Y estos capítulos, ahí nosotros podemos encontrar simple y sencillamente la respuesta que Job tiene al planteamiento que los amigos de Job le están haciendo. Y él está diciendo: yo no he cometido ningún pecado, yo no he hecho lo malo, yo me he apartado del mal, y esto que me ha venido a ser producto de que Dios así lo quiere o de alguna manera. Léalo por favor en su casa. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. El resultado de los 2 días malos de Job. El resultado de los 2 días malos de Job, es que Dios viene a platicar con Job. Y esa plática que Dios tiene con Job lo enfrenta a Job precisamente contra su pequeñez. Y eso le sirve a Job para que de alguna manera conocer más a Dios, conocer más de la obra de Dios y que su fe crezca en Él. Y esto lo podemos encontrar en los versículos, en los capítulos, déjenme decirles, el 38, 39, 40, 41 y particularmente
del 42, del 1 al 6. ¿Ok? Particularmente el 42 del 1 al 6. Y lo voy a leer el 42 del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, ahora conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aquí tenemos algo especial, hermano, algo muy especial, porque cuando Dios platica con Job, ¿ok? Dios no le dice el porqué del sufrimiento. Simple y sencillamente Dios le dice, mira, este soy yo, esta es la grandeza de mi poder. ¿Ok? Y entonces Job entiende realmente que su fe en Dios era tan pequeñita y cambia ahora el concepto y se vuelve mejor su fe en Él porque ahora conoce más de cerca a Dios. Y ese es el objetivo de las pruebas de nuestra fe, que nosotros nos acerquemos a Dios, que conozcamos más a Dios, que conozcamos más de su obrar. Dios no tiene por qué traer respuesta a nosotros de por qué pasamos por tribulaciones. Dios no tiene por qué explicarnos a nosotros por qué tenemos días malos cuando pasamos por tribulaciones. Dios no tiene que tener esa respuesta, porque el objetivo de nuestras tribulaciones es que nosotros nos acerquemos a Dios, que nuestra fe sea aquilatada, que nuestra confianza se arraigue y se cimiente más cada día en nuestro Señor. Ahora, por último, Dios reprende a sus 3 amigos y les dice, han hablado mal de Job, lo han juzgado mal. Ahora vayan con él y que Job ofrezca sacrificios por ustedes. ¿Ok? Y me llama mucho la atención todo lo que socialmente sucede con Job, porque nosotros estamos impuestos solamente a ver que los 3 amigos tuvieron que venir con Job y Job tuvo que hacer sacrificio para que Dios perdonara a sus amigos, pero también hay una repercusión social, y eso está ahí en el versículo número 10 del 42, dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y luego dice, y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó su nombre la primera. Y ahí están los nombres de las 3. Me gustaría tocar el nombre de las 3 mujeres porque tiene un significado muy especial cuando Dios restaura la vida de Job. Pero ¿qué hace Dios con Job? ¿Ok? 1, ora por sus amigos, intercede por sus amigos y Dios perdona. Y aparte, la sociedad reconoce, ¿ok?, la prueba de Job, que había sido una prueba de parte de Jehová, y vienen y dice, le dan una moneda y le dan un anillo de oro, y viene la restauración de Job. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es pensar así. Los días malos no son eternos. Los días malos tienen su fin. Y los días malos, que nosotros vivimos, que son producto de probar nuestra fe, vienen de parte de Dios y tienen un objetivo específico, muy específico. Y ese objetivo es que nosotros crezcamos en fe, que nuestra fe se cimiente en Dios, que conozcamos más y tengamos mejor comunión con Dios, y esto sirve de testimonio para
toda la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasó entre los días malos de Job y el su fin? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Job sufrió muy fuerte por estos días malos que él tuvo. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Señor, porque, Señor, podemos entender tu palabra, Señor, y saber que muchos días malos que nosotros tenemos no son producto, Señor, de nuestra vida de pecado, Padre Celestial, sino simple y sencillamente son, Señor, pruebas de nuestra fe, Padre bendito, que tenemos que pasar por ellas, Señor, para que nuestra fe sea cada día mejor, Padre Celestial, y te conozcamos cada día mejor. Padre, bendícenos, Señor, y enséñanos, Señor, a pensar de una manera diferente cuando nosotros, Señor, vemos a nuestros hermanos que están sufriendo, Padre bendito. Y que podamos, Señor, realmente ser un apoyo para nuestros hermanos, Señor, que están pasando días malos, Señor. Y que puedan encontrar en nosotros un apoyo, Padre Celestial, y no un juicio condenatorio, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, que Dios los bendiga.